Hola, Hola, ¿cómo estás, Ray? Buenas tardes. Buenas, ¿qué para ti? ¿Qué hora es? acá son pues, súmale 7 horas, 5:30, 12:30. 11:30. Estás trasnochando con nosotros. Pues muchas gracias, Ray, por acompañarnos. Cuéntame dónde estás, qué haces por allá antes de iniciar esta conversación, esperando que se está sumando mucha gente en estos momentos. Y bueno, para dar un inicio a nuestra conversación, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy en Suecia, estoy en una ciudad que se llama Linköping. Acá vive mi familia, entonces me cogió acá la cuarentena. Y, y nada, estoy a la espera yo tenía mi tiquete para regreso a Cali desde abril, pero me agarró la cuarentena acá y eso y ha sido una bendición estar. Imagínate si la cuarentena me hubiera agarrado allá lejos de mi familia. Ay, pues bueno, todo pasa por algo, definitivamente. Ray, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muy oportuno, pues poder contactarte para que hablemos de este tema que ha desatado, pues, marchas, protestas, no solamente en Estados Unidos, sino también cierta indignación en Colombia. Y tiene que ver, pues, con la muerte de afroamericanos. Y quiero empezar, de hecho, haciéndote una pregunta que me permita a mí hablar de una manera un poco más cómoda. Se ha definido cómo se, aunque no debería tener definición, cómo se dice a una persona afro, si se dice negro, si se dice de color, porque la realidad es que se dice algo. Bueno, entonces, pues primero que todo, gracias a ti por haberte interesado por esta temática. Mm, y te explico la pregunta de si se debe decir afro o se debe decir negro. Lo primero es que no es una necedad. Y lo necio son las personas que califican y dicen por ahí, ay no, pero qué tanto complica, entonces los negros son afrodescendientes. Entonces yo soy blanco, entonces soy blanco descendiente. O soy blanco, entonces yo siendo europeo, entonces soy eurodescendiente. Ese son el tipo de actitudes que espero con esta charla se vayan desmantelando de nuestra psique y se entienda por qué es que los negros, muchos negros, dicen o decimos, llámeme afro. La historia es la siguiente. Nosotros fuimos secuestrados en África. Fuimos secuestrados y después de ser secuestrados nos metieron a unos barcos y nos metieron en esos barcos y nos trajeron a trabajar por cero, a trabajar doble jornada y por 0 centavos, y eso le llamaron esclavitud. Es el secuestro de seres humanos y ponerlos a trabajar sin recibir remuneración alguna. Entonces, pero lo quiero hacer didáctico y vamos a construirlo así. ¿Cómo me llamarían a mí en África antes de ¿Sí ese me- secuestro? Pues por tu nombre, ¿O por qué otra cosa? no sé. Entonces, ¿a ti por qué te han llamado? A ti te llaman por tu nombre. También te han llamado por otra cosa. Cuando has hecho parte de o sea, a ti te han llamado de muchas maneras, pero entonces te han llamado por tu nombre, ¿cierto? También te han llamado por qué otra cosa. Por ser mujer, Bien, ujú, ¿por qué otra cosa? por ser activista, por ser mamá, por ser esposa, Pero no te no sé. dicen pero no te dicen ve a la No, mamá. la mamá blanca no, Te ni dicen la mona, esposa. ¿cierto? Ah, ok, Para que ok. te digan mona. Y como eres caleña, ¿cómo te dicen? La Caleña. caleña, si ya saben que eres cañera, eres caleña. Ok, cómo me decían a mí antes, en un continente que todos son que todos tienen mi piel, cómo me decían a mí antes? Pues afro, ¿no? No, ¿No? no, me decían Carabalí, Lucumí,
¿cierto? Me decían mandinga, me decían lo que fuera mi tribu, mi territorio, ¿cierto? Me decían alto, me decían pequeño. Pero ¿desde cuándo soy negro? Desde que me secuestraron. ¿Quién me dio ese término? ¿Quién dijo negro? ¿Quién me dijo negro a mí? ¿Y quién le dijo negro a todos los que tienen mi piel, mi color de piel? A todos los secuestrados con piel oscura venidos de África. Pues la esclavitud, el amo esclavista fue que nos dijo negro. Pero además, ¿cómo nos dijo negro? Sí, Cuando nos dice negro, era para deshumanizarnos. Porque la esclavitud es un negocio que no funciona si se le conceden al esclavizado condiciones humanas. No, lo que hay que volverlo es una mercancía, hay que volverlo es un animal, hay que desproveerlo de todo derecho. Y toda esa, entonces todo eso estaba casi que representado en una palabra, negro. Entonces negro significa secuestrado, negro significa secuestrado, negro significa que no vas a recibir pago, negro significa que no tienes derecho, negro significa que no puedes hablar, comunicarte con otro, porque si te llegas a comunicar con otro negro, lo más posible es que se unan, y si se unan, se sublevan, o sea que se liberan. Entonces, no te puedes comunicar, no puedes leer. Si lees, negro, si lees, entonces también me toca, si así lees, me toca matarte. Porque ¿qué va a suceder con una vaca que pueda leer? Pues una vaca que pueda leer es una vaca que vale, es una vaca que ya no va a servirnos como, ya no nos va a servir como vaca. Entonces, éramos mercancía. Y todo eso con una etiqueta. La etiqueta para definir quién era el que tenía, quién era el que tenía, quién era el secuestrado, quién era el que no tenía derecho, quién era el que era un animal. La etiqueta era negro. Y nos dicen entonces, no se moleste porque le llamen negro. Eso es lo primero. Y yo sé que es la primera vez que muchos van a escuchar esto. Entonces, llegamos, el mundo, mmm, el mundo del liderazgo o del activismo negro hace una reunión, una gran reunión, y esa reunión fue en Durban, no recuerdo el año, ¿es cierto? En Durban, África, y en esa gran convención, esa primera gran cumbre, esa fue la primera cumbre mundial afrodescendiente. Y esa cumbre se definió esto que te estoy diciendo de manera, digamos, capsular. Y ahí el primer acuerdo fue, mire, tenemos que quitarnos ese término con el cual se nos hacía todo, o esa palabra que significa todo esto. Ok, si ya sabemos que esa es mala, ¿cuál sería entonces el término? Pensó la convención de Durban. No, y todo lo que ellos acordaron fue, el término debería ser afro. Esa es la explicación técnica. Ahora, ¿cómo es que Ray Charrupi utiliza el término negro y cómo es que él prefiere ser llamado negro? Yo prefiero ser llamado, yo soy negro, me represento como negro y lo que digo es, uno se tiene que llamar como uno quiera y a uno lo tienen que llamar como uno quiera. Si yo te digo, llámame perro con bota, ni se te ocurra llamarme distinto. Me tienes que llamar así. Si tú dices, llámame Juana, yo te tengo que llamar Juana. Y hay un episodio muy bonito y es, en esto del activismo afro la gente tiene, siempre hay como dos líneas. Está la línea Malcolm X, que es la línea radical, y está la línea Martin Luther King, que es la línea más pacifista. Ninguno de los dos, yo no soy de la línea de ninguno de los dos. Mi línea, mi ídolo en esto del activismo es Mohamed Ali. Mohamed Ali ha sido para mí el más grande deportista de la humanidad. Y Mohamed Ali él se llamaba, imagínate, Cassius Marcellus Clay. Cassius Clay. ok. Y Cassius Clay, ¿tú sabías esta historia que se llamaba Cassius Clay? Ok. No. El más grande deportista que haya conocido la humanidad se llamaba Cassius Clay. Cassius Clay le puso su mamá y Cassius Clay se llamaba. Ganó los Olímpicos,
¿cierto? Ganó la medalla para Estados Unidos por boxeo y ganó su primera pelea. Después de que gana su primera pelea, su primer título, perdón, ganó su primer título mundial contra Sonny Liston, él se cambia el nombre, se convierte al Islam y se cambia el nombre y se hace llamar Mohamed Ali. En ese momento lo critica todo el país, no solo los blancos, sino los negros americanos. Le dijeron, pero si Clay te puso tu mamá, Clay te tenés que morir llamándote. Y él dijo, ese apellido era el apellido de algún blanco que esclavizó a mis antepasados. Yo no voy a llevar el nombre yo no voy a llevar más el nombre de ese esclavo. Y decido llamarme Mohamed Ali. Y Ok. había más de un fastidioso que todavía decía, si Clay lo bautizaron, Clay se tiene que morir. Un, un, Una un pregunta, contrincante. Ray. Perdón, te hago un paréntesis. Esto tiene que ver también un poco con los, poniéndolo aquí en el contexto colombiano, los Mosquera, los Carabalí, los Caicedo y demás. Entiendo yo que todos esos apellidos surgen de quien los tenía esclavizados. Tú me corriges. En ese sentido, uno podría decir que tendrían la autonomía de hacer lo mismo, de decir, no quiero llevar el apellido de ese origen de esclavitud. Sí, entonces termino de contarte la anécdota de Ali para pasar a esta muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo te parece que un tipo llamado Floyd Patterson, entonces Floyd Patterson fue contrincante de él y en la rueda de prensa previa dijo, tú te llamas Clay y te va a llamar Clay? Y el tipo le dijo, te voy a enseñar a llamarme por mi nombre. Bueno, casi lo mata, ¿y cierto? Y de ahí es famosa la frase cuando Ali lo noqueaba y le decía, say name, di mi nombre, hasta que no le dijo que Ali, ya entiendo. Y así fue la manera como se empezó a decirle a la gente esto. Entonces quiero terminar el tema, sobre todo de lo afro, para pasar al tema de los apellidos y que la gente lo entienda. Yo lo que recomiendo es, finalmente, cuando asesoro, es, mire, si usted no conoce a la persona, dígale señor. Si lo está viendo que se viste como señor, uno tiene, o sea, si la dignidad de esa persona arroja, si se está poniendo una falda y se pone tacones, pero por dentro yo no sé qué hay, pero si se está representando a sí mismo ese ser humano con atuendo femenino, dígale señora. Si es muy joven, señorita. Si es un hombre, joven, joven, ¿cierto? Si no le dice señor. Luego entonces, si usted debe hacer calificación, porque tampoco está mal, si usted tiene que hacer calificación y decir, el señor, usted tiene muchos elementos para no caer en ese problema. Puede referirse a la camisa, puede referirse a la gorra, puede referirse a cualquier de esas cosas que él haya escogido para representarse. Y el término hoy, técnicamente, políticamente correcto, es el término afro. Ok. Pero, pero, o sea, con el término afro usted nunca va a tener problemas. Pero si usted y yo somos amigos, usted me trata como la amistad permita. Mis amigos me llaman negro, ¿cierto? Mis amigos me llaman negro. Y el que no sea mi amigo y me llame negro, pues va a tener el mismo problema que tiene una persona que no te conoce y te diga mona. Pues uno dice, pues tan confianzudo, ¿no? Pero no más, o sea, hasta ahí llega el tema. Entonces quería explicar eso. Ese es un primer punto para que se entienda que no es una necedad del negro llamarse, decir, oiga, no, llámeme afro, llámeme. Y quiero terminar con un símil de este tema. ¿Te acuerdas? Empezó a hacer carrera hace 20 años, llamarle a la mujer hembra. Imagínate que ustedes las mujeres no le hubieran puesto a eso un stop. Hoy estaríamos diciendo, ¿cierto? Vení hembrita. Entonces, siempre el lenguaje es muy poderoso. Te cuento sobre el tema de los apellidos, que me hiciste la pregunta sobre sobre si en Colombia sucede lo mismo, en Colombia y en Latinoamérica. La esclavitud lo que otorgó fue mayormente el ese bandido, ¿cierto? Porque para mí no son otra cosa que unos bandidos. Este bandido líder, este secuestrador líder, llamado amo en la esclavitud, el esclavista,
le otorgaba a sus secuestrados, a sus esclavos, le imponía su apellido. Por eso, como dice el disco de Jairo Varela, del grupo Nietzsche, de tu amiga Yanila, ¿cierto? Hay mosqueras blancos, hay mosqueras negros, hay González Mm, blancos, hay... Entonces, digamos que, y también ya hay uno empieza a uno empieza a ver uno empieza a ver muchos negros, muchos afro, que han empezado a ir a las registradurías y notarías mm, a quitarse estos apellidos de origen secuestrador español. En un gesto como de reivindicación, yo debo manifestar que soy un bendecido, mi apellido es Charrupí, soy como los Lucumí, los Carabalí, los Golú, porque hubo unos que tuvimos la suerte de haber quedado o con el apellido o que nuestro apellido tuviese alguna relación respecto de nuestro origen africano. ok, entiendo. En ese sentido, quisiera entender, Ray, que para concluir un poco la primera pregunta, yo, digamos, de manera correcta, a quien no es mi amigo, le debería decir es una persona afro. Y la verdad es que tengo muchos amigos negros y yo les digo hola negro, qué hubo negro, en fin, Son tus amigos. exactamente, son mis amigos. Entonces, digamos que fuera de ese contexto, el negro puede ser un poco ofensivo si no hay una cercanía. Claro, como puede Ok, ser, claro, siempre será un título de confianza, ¿cierto? ok. Siempre será un título de confianza. Pero además, imagínate que una persona, que un joven que tenga la mitad de tu edad, ¿cierto? Una persona que tenga la mitad de tu edad, en un foro académico, te diga, Mona, venga, pues Mm, o sea, entiendo. es cierto, este qué le pasa, ¿cierto? Este qué le pasa. Pero además recuerda que hay toda una carga. Entonces, con esa palabra, hace 158 años, hace 158 años éramos esclavos. Hace 158 años se abolió la esclavitud. No esperes que una palabra que hace 158 años generaba todo el daño que un ser humano puede recibir 158 años después, la gente esté feliz porque se le diga en la calle. Toma tiempo, tiene una carga, ¿sí me entiendes? Mm, Tiene toda una mm, carga. Entonces, eh, y hagamos ahora sí el comparativo con Estados Unidos. En Estados Unidos existía esa discusión, pero ya han avanzado. Existía la discusión porque ya el término es nigger, ¿cierto? Entonces, nigger. ujú. Se vuelve modismo y la gente empieza a pronunciarlo nigga, what's up man, nigga, pero viene de nigger. Lo que el esclavista hacía en Estados Unidos era nigger. Entonces, un día y hoy, cuando un blanco, después del 66, que fue la ley de lo que se firmó el tema de los derechos civiles, del 66 para acá, y en la actualidad, usar esa palabra, que esa palabra la use una persona no negra en Estados Unidos, es un problema, ¿cierto? O sea, si esa palabra la utiliza una persona que no sea un negro, es problema. Y un activista afro o negro le preguntó a Jay-Z, el esposo de Beyoncé, uno de los hombres negros más ricos del mundo. Le dijo, ¿usted qué opina de estos hermanos negros que utilizan ese término nigger para referirse entre ellos? ¿Cierto que esa palabra hay que erradicarla? Y dijo Jay-Z, no, hemos triunfado. ¿Cómo así? Esta era una palabra con la que el poder de la palabra era quitarnos todo. Y hoy hemos logrado que se prohíba el uso de esa palabra y hemos logrado que solo la podamos usar nosotros entre nosotros. Entonces también es un gesto como de triunfo
en una etnia que lo único que ha llevado es la peor parte. O sea, hey, Blanco, tú no la puedes decir porque con esto regularmente me ofendes. Yo se la puedo decir a mis hermanos negros porque te la estoy prohibiendo a ti. Pero entre nosotros no hay ofensa al usarla. La ofensa viene de quien quería ofender, ¿cierto? Entonces, mmm, esto no es un tema pues matemático, esto no es un tema matemático, esto siempre tendrá una solución. Lo que Chao Racismo logró entender fue que la clave de todo es la dignidad. Cuando tú no vulneras la dignidad, jamás tienes problemas. Entonces, por qué tus amigos permiten que tú les llames negros? Porque no estás socavando su dignidad. Seguramente si al utilizarla la vulneraras, ahí inmediatamente te dirían, te harían la corrección. Siempre es un tema de dignidad. Hablando del tema de dignidad, y antes de pasar a algunos comentarios, Ray, pues pienso que aterrizando un poco el tema de George Floyd y de Anderson en Colombia, ya que menciona la dignidad, tengo entendido que es esa lucha por la dignidad que quizás, si me corriges, nace inclusive en Estados Unidos en 1865, después de esta liberación, donde estos esclavos por fin logran esa, digamos, parte de esa dignidad y posteriormente de ahí también surgen esos grupos de supremacía blancos. Todo esto que vemos hace 100 años, 200 años, 300 años, es igual hoy en relación al tema de dignidad, cuando realmente inicia ese racismo pues que digamos que está en la humanidad entera y que hoy nos tiene ahora tan conmovidos. Pues qué buena pregunta. Mm, Antes de esa pregunta, yo me quiero referir al comentario que está haciendo, quiero saludar a SP Múnera, saludarla con todo el cariño. Dice, yo tengo amigos negros y me siento orgullosa de su raza, pero no debería ser Ofenderse. ofensa decirlo. Yo creo que ya apenas llegó, ¿no? O sea, de pronto, pero Sí, ya lo discutimos, entonces, al pero final es comprensible. Uh-huh. la Sí, conclusión, la conclusión SP que estábamos hablando aquí con Andrea era, eh, no deberían ofenderse, pero hay toda una carga, hay toda una historia por la cual si se llegan a ofender, lo que debemos es sentirnos mal porque no conocemos por qué el otro se ofende. Y lo que está sucediendo con esto de George Floyd, para mí es impresionante lo que está sucediendo, porque ha logrado generar esto en las personas no negras y es, deténgase a ver por qué es que ese negro o los negros han jodido tanto. Deténgase a ver porque es que antes de esto simplemente las protestas eran de los negros. Solo nosotros estábamos sintiendo problema. Pero hoy como nunca están sucediendo cosas como estas que yo te agradezco tanto, Andrea. Hoy tomaste uno de los principales poderes que tú tienes y lo estás poniendo al servicio a través de tu empatía. Esto te impactó y estás siendo empática con el tema. Abres tus micrófonos y dices, venga, yo ya no quiero, hoy no quiero decir, hoy quiero aprender, hoy quiero entender qué es lo que le está pasando a esta persona y a personas como yo que hoy estás considerando su igual. Ya no quieres seguir siendo esa persona del pasado que iba emitiendo opiniones y decían, ¿cierto? Ay, pero tanta molestadera, de pronto son resentidos, que sí que son resentidos. No, hoy te estás dando cuenta que había que hacer la pregunta, ¿cierto? Y hoy yo me permito y así, mira cómo me tienes, tranquilo. Yo explicándote en un diálogo del amor, porque la gente conoce a Ray Charrupí,
saben que yo soy radical, si yo tengo que cerrar, he cerrado establecimientos, he hecho despedir gente, pero mira cómo tu generosidad, a partir de tu interés, hoy ha permitido que podamos hablar esto, lo que no habíamos hablado nunca, ¿no? A propósito de que no nos conocíamos, pero ya con esto cada quien aprende más. Y por supuesto te quiero decir que eso es como, arranqué fue como final. En principio, también para entenderlo, hay que saber que hablamos de esclavitud. Alguna vez yo hablaba en Estados Unidos en un foro y le explicaba a los afro-norteamericanos, les decía, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes afro-norteamericanos y nosotros afrocolombianos? Me decía, ¿cuál? Le dije, un barco. El barco que nos secuestró y nos trajo, los trajo a ustedes acá y el que nos trajo a nosotros allá. En Colombia y Latinoamérica, en Colombia, Latinoamérica y el Caribe, pero el Caribe hispano, de influencia hispana y portuguesa, la cosa fue diferente a lo que sucedió allá. Como lo escribí en mi columna que les quiero recomendar, ahí está una columna que se llama Racismo en Estados Unidos versus Racismo en Colombia, está en el periódico El Espectador, se las recomiendo mucho después de esta semana. Ahí explico las diferencias entre estos dos sistemas de esclavitud. Mientras en Estados Unidos, a nosotros en 1865 es abolida la esclavitud. Y desde ese momento en Colombia y parte de Latinoamérica, el negro tiene todo, adquiere todos los derechos, ¿cierto? Desde el voto, propiedad, todos los derechos civiles se llama eso. En Estados Unidos se fueron a una guerra, se fueron a una guerra y esta guerra al final la gana el norte que no quería seguir esclavizando, ¿cierto? Y contra el sur que quería seguir esclavizando. Les suelto una perla. La gente ha creído, respecto de esa guerra que llamó la guerra de secesión en Estados Unidos, que era la guerra por liberar a los negros, a los esclavos, pobrecitos. Entonces que los del norte eran los buenos. No, era todo un planteamiento económico. ¿Cuál era el planteamiento económico? O sea, es que a nosotros nunca nadie nos ha ayudado de corazón, que, ay, sí, yo quiero ayudar a los negros. No, era un tema, si se liberaban a los esclavos fue un tema económico. Mira esto. Se le ocurre a los más inteligentes, que eran los del norte, dicen, venga, estos esclavos hay que liberarlos, porque es que un esclavo me cuesta mucha plata. Imagínate lo despiadado. Un esclavo me cuesta mucha plata. ¿Cómo así que me cuesta mucha plata? Sí, porque es que yo de todos modos tengo que darle comida. Tengo que darle esa choza que le doy. Yo creo que es mejor una cosa. Liberémoslos, los seguimos poniendo a trabajar, les pagamos esa bicoca, pero él va a tener que pagar por su comida y yo se la voy a tener que vender. Era negocio. Entonces, era negocio, era para pasar Ahí dejó de ser un poco trata, es decir, dejó de ser la esclavitud, donde había una coacción total sobre esa mercancía que era el negro para darle un grado de libertad que representara menos gastos para, por decir algo, el explotador. menos Es lo que gastos para el quiere decir. explotador. Exactamente, y pero se parece totalmente a lo. O sea, el ejemplo tuyo me parece muy bueno, lo voy a tomar, ¿cierto? Porque deja de ser trata, ¿cierto? Deja de ser trata, o qué sé yo, o empieza a ser trata, tú sabes más de eso, porque lo que están haciendo es, estas prostitutas llamadas esclavos negros, ya no era de gratis, ¿cierto? Ya no era de gratis que las tenían ahí, sino que ahora les cobraban, ¿cierto? Entonces, sí, Ustedes, bueno, hay una línea muy débil, sí, pero ya, muy débil, comprendo pero la, tú eres la experta en eso. mm, Pero estoy tratando de hacer como el símil. Entonces, ese negro pasó de ser esclavo, que le tenían que dar, o sea, él trabajaba y le daban la comida, a trabajar, ganar unos peniques y tener que pagar por muchas otras cosas. Pero en Estados Unidos nunca le otorgaron más derechos distintos a esa a esos. libertad. Entonces, en Estados Unidos se pasó de la esclavitud a la segregación. Esa segregar significa dividir. Y esto era que se definió mediante un régimen legal que los negros en un baño
blancos en otro baño, negros en un barrio, blancos en otro barrio, buses para negros, buses para blancos, todo era colegios para negros, colegios para blancos. Hasta que llegó el movimiento de los derechos civiles, hasta el 65, 66, con Luther King, Malcolm X, con los Black Panthers, ¿cierto? Entonces, pero esa segregación, que era un régimen legal, como eso se dio en Dotes, se dio en Estados Unidos y se dio en Sudáfrica, pero era un régimen legal. Ese régimen legal permitía que que hubiese letreros que dijeran no negros o solo blancos, ¿cierto? Porque era legal, entonces se avisa, se dice dónde se puede, o sea, había letreros. En Colombia tú nunca has visto un letrero. En Colombia nunca has visto un letrero de esos, pero ya voy a decir qué pasa con Colombia. Y en Estados Unidos también era prohibido que un hombre, o sea, usted es libre, ¿cierto? Usted, hombre y mujer negra, son libres, pero está prohibido usted negro andar con blanca o Juntarse usted con negra blanco, sí. andar con blanco y está prohibido para usted blanca andar con Andar negro con y negros. está prohibido para usted blanco andar con negra. El castigo no era para los blancos que andaban detrás de los negros, ¿cierto? Sino Enamorados de para los los negros, negros. castigo era para el negro. Entonces, eh, entonces, claro, siempre fue de frente. Y eso nos llevó a Fuerte. otra cosa, Andrea. Eso nos llevó a otra cosa. Que, Estoy leyendo, sí, dime. bueno, ve leyendo y si quiere apuntando para que, porque a mí se nos van, se Ajá. me olvidan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te parece que en Colombia, entonces te decía que en Estados Unidos estaba ese régimen legal, era la ley la que permitía y fomentaba eso. En Colombia nunca hubo ley y diría uno está mejor. Sí y no, porque ¿cómo te parece que acá también tenías el bar que no dejaba entrar negros, pero no, pero sin letrero, sino que tú llegabas y te decían, no, no hay mesa, nos reservamos el derecho de admisión, estamos llenos. O estaba el restaurante que decía lo mismo, ¿cierto? No había un letrero. Por eso también yo he dicho una cosa que suena medio. Yo también lo señalo ahí y digo, al activista en Colombia, al activista afro, le ha tocado ser más inteligente que el activista en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto es como cuando estás en la escuela. Acuérdate cuando estábamos en nuestros años de primaria y estábamos concentrados en no sé qué cosa y sentimos la bola de papel, ¿te acuerdas? ¡Tan! Una bola de papel. Entonces, en Estados Unidos era la bola de papel de frente. Entonces ya sabías que era Pepito, ya era Pepito con perencejo, y ya tú sabías qué hacer. Si lo acusabas con la profesora, o si cogías la bola de papel y también se la tirabas en la cara. En Colombia, el racismo ha sido allá en Estados Unidos de frente. En Colombia, la bola de papel siempre nos dio en la nuca, y cuando volteábamos a ver, estaba Pepito, Juanita, Martín, todos con la mano hacia atrás. Porque no, Ok. o sea, sin que nosotros supiéramos quién era. Así las cosas, tú veías que en Colombia siempre se ha dicho, no, aquí no tenemos un régimen legal, aquí no hay racismo. Y solo hasta que llega Chavo Racismo es que logramos ver, ver negros en los bancos. Porque Chavo Racismo se fue de frente contra los bancos y dijo, señores, ¿por qué no hay negros en los bancos? ¿Qué tanto es que se necesita para ser cajero o gerente de una oficina de banco? O recepcionista de un hotel. Ray, es que acaban de escribir además que se ven bellísimas las mujeres negras en las recepciones de los hoteles, porque es distinto, ¿no? O sea, desafortunadamente, pero es justamente esa igualdad que uno busca cuando en ciudades como Cali, por ejemplo, por lo menos, dando un paso. Pero aquí hace un comentario que me lleva a hacerte una pregunta. La invisibilización del racismo en Colombia es incluso más peligrosa, dice David Augusto Viveros. Eso me surge, me lleva a trasladarte a algo que tiene que ver con un comentario que en algún momento hizo Morgan Freeman en una entrevista hace mucho tiempo, donde le preguntaban a él que él qué pensaba del racismo, que cómo podía, digamos, eliminarse el racismo. Entonces decía Don't que talk about that. exactamente, que bueno, que no habláramos de eso. Entonces,
hay como una contradicción ahí con respecto a, y te la traslado a ti, obviamente, para saber qué piensas. Es decir, somos más racistas cuando hablamos de la raza negra como una raza distinta o le hacemos, digamos, un análisis al comentario de Morgan Freeman sobre eso de no diferenciarnos tanto para poder lograr lo que todos realmente deberíamos tener. Yo admiro mucho a Morgan Freeman, el actor, ¿cierto? Yo admiro mucho a Morgan Freeman, el actor, pero mm, Morgan Freeman, el activista, no, que vaya a estudiar. Ahí sí le diría, como dice la senadora, va a estudiar. Entonces, ahora, también quiero explicar esto. No hay nada más aburrido. Mire, yo recuerdo haber sido el activista con mayor reconocimiento en alguna época. Y no hay nada más aburrido que en la vida, que ser un activista, una persona que tiene que estar todo el tiempo siendo el policía del racismo. Es una lucha, o sea, en serio, yo pudiera estar siendo arquitecto, podría volver a mi oficina como abogado, pero tengo que estar luchando contra una necedad llamada racismo que hace mucho daño. Entonces entiendo pues que de pronto Freeman, aburrido, sin ser inclusive activista, salió con eso. Pero lo primero que hay que hacer para acabar con un problema es reconocerlo. Si no hablas de la trata de personas, nunca la vamos a acabar. Entonces, hacerse el loco con el problema, yo eh, conozco ese tipo de posturas, pero lo primero que hay que hacer para acabar un problema es reconocerlo y definitivamente, pues nos tocó, a mí me tocó en la vida esto, lo asumí y, y esto es un péndulo. Entonces, te quiero decir, es un péndulo y a veces esto es racismo, inclusión, racismo, inclusión, racismo, inclusión. Hay veces se queda como así y se queda negativo y suceden este tipo de cosas y vuelve y arranca el péndulo, pero siempre debemos ir avanzando cada vez más hacia la inclusión. En Estados Unidos, para acabar el tema de George Floyd y meternos cada vez más en lo de Colombia, en Estados Unidos lo que está sucediendo hoy es que tú tienes una cultura todavía muy redneck. ¿Qué es esto de redneck para que la gente que de pronto no sabe lo conozca? El redneck es el blanco que tiene el cuello, que es tan blanco que su cuello es rojo, por eso le dicen cuello redneck, es cuello rojo. El redneck es el que es el que, por ejemplo, vota por Trump. Ese redneck es el que le gusta las leyes que permiten que todo ciudadano pueda tener un arma. Ese redneck lo saben todos los estudios, análisis antropológicos, que ese es el americano que menos estudia, ¿cierto? Ese americano es el que viene todavía de esa cultura del oeste, que se hizo a fuerza, a bala, se fue tomando el oeste, que fue el que acabó con los indios americanos y todo eso. Ese redneck es el que, así se eduque, ¿cierto? Educado o no, es el que monta estos grupos como el Ku Klux Klan. Y sucede que la gente del Ku Klux Klan en Estados Unidos, por tener ese doble discurso de la libertad de expresión, tú veías la gente del Ku Klux Klan saliendo a la calle, porque tenían el derecho de expresar que eran racistas. Desde que no tocaran a nadie, podían expresarlo. Y todo eso, digamos, todo ese conjunto de cosas, entonces tenemos una cultura americana que es un gran matón. O sea, todavía el americano tiene un gran matón adentro. ¿Por qué? Porque pues, que para ser un matón, ¿qué se necesita? Andar armado, y Estados Unidos es un país que permite que la gente se arme. Y creer que el más fuerte le puede, excúsenme el término, cascar al chiquito. Por eso les encanta, por eso Trump
no había posibilidad alguna de que perdiera. Trump es un super candidato para un país que tiene todavía esos valores y que sumado a eso tiene todo ese racismo. A Estados Unidos no le cabe una ley más en contra de la discriminación. Es el país más avanzado del mundo en materia de leyes contra la discriminación y en pro de la inclusión. Entonces, ¿por qué muere George Floyd y por qué muere Kevin Garnett? ¿Por qué muere el señor hace 2 años diciendo lo mismo? I can't breathe, I can't breathe. No puedo respirar. ¿Sabes por qué? Porque no es un tema de leyes, es todavía ese redneck, ese matón que tienen los Estados Unidos todavía en el cerebro. Y a ese matón solo se le corrige con 2 cosas. Óigalo bien. Vergüenza, hay que avergonzarlo y hay que aterrorizarlo. Y cuando digo aterrorizarlo, y cuando digo avergonzarlo, es que sea tan de mal gusto, tan vergonzoso, tan desafortunado, tan de lo peor, tan siquiera el comentario racista como el de un hombre, como yo, de mediana edad, que se atreva a emitir un comentario sobre una niña de 15 años, un comentario de gusto o agrado sobre una niña de 15 años. La cívico. Los hombres, la cívico, gracias por el término. Sino que a mí me gusta hablar en términos lo más fáciles, porque te agradezco, es la cívico, ¿cierto? Que hable de manera procaz de una niña de 15 años. ¿Desde cuándo fue mala esta conducta? Desde que nos dijimos como sociedad, oiga, ¿en serio vamos a tener hombres de mediana edad acostándose con niñas de 15 años? Entonces empezamos a generar no solamente leyes, sino toda una carga, y hoy es absolutamente vergonzoso eso, ¿cierto? Entonces, y además también genera terror que un hombre de mediana edad ande mirando a una niña de manera lasciva. ¿Por qué? Porque ya sabes que se te va a ir todo el peso de la ley. Cuando porque sabemos que tu casa te la pueden quemar porque eres un violador. Cuando sepamos eso, que la ley nos puede condenar, pero que la sociedad nos puede linchar, pero además el mero intento o la mera pronunciación ya genera toda una sanción, la conducta se acaba. Porque por las buenas ya se hizo, por las buenas o de manera didáctica, ¿cierto? Conciliada, ya se hizo todo lo que tú no... Mira, esos policías, no hay un policía de Estados Unidos que no tenga capacitaciones tras capacitaciones. Ray, Pero sí, espérame, te interrumpo porque me gustaría que pensáramos juntos en lo siguiente. Digamos, esa deducción histórica de que los americanos tienen ese matón, digamos, que permanece de pronto culturalmente, me parece de pronto un poco injusta, de la misma manera injusta en la que uno pudiera decir que todos los negros son delincuentes y que todos los negros, es decir, todas esas categorizaciones que tienen que ver con justamente ser de un lugar o ser de una raza. Porque finalmente pienso yo que lo que está pasando tiene también ciertos matices de abusos de poder y deberíamos nosotros empezar por dejar de estigmatizar por el color, por la cultura, por nuestros orígenes y darle un valor al ser distinto de dónde venga, de que tenga una historia de esclavitud, de que tenga una historia de defensa de su país. ¿Cómo crees tú que pudiera lograrse para pasar a Colombia? Yo no sé, nos va a quedar tan poquito tiempo, Ray, pero tan poquito que no sé qué va a pasar. Pero conmigo no te preocupes, te iba a preguntar, ¿cómo está el tiempo? O sea, ¿cómo pues va tu tiempo? Ya casi acabamos nuestros 15, pero si te parece, retomamos otro ratico para que cerremos lo de Colombia, porque vamos por... Cuando él te avise, te digo una cosa, cuando te avise que ya faltan 2 minutos, si quieres, colgamos
Ok, y y volvemos le a damos otro arrancar porque reto. creo que sí. Ok, entonces, vale, acordamos que quienes nos quieran acompañar de nuevo en la reconexión, 2 minuticos antes, para poder pasar al tema de Colombia. Entonces, y es de una manera muy cariñosa decirte que justamente a lo largo de nuestras vidas hemos tenido que cargar con esa estigmatización que de pronto nos encasilla en un comportamiento humano que no corresponde justamente a lo que de los juicios se señala. Entonces, la pregunta va a, ¿crees, ¿crees que esto que pasó con George Floyd, y perdón que salte un poco, tiene que ver con ese ejercicio de poder del matón y esa subyugación del negro, o simplemente, y lo llegué a pensar, en la cuarentena las emociones se juntaron, se despertaron una cantidad de demonios y de pronto de demonios o de cosas, nuestro ser tuvo una confrontación que llevó a que todo el mundo justo ahora salga a protestar, pero también que ahorita quien pueda ejercer su poder lo ejerza, quien se pueda defender se defienda. Es una invitación a que analicemos, Ray, cómo podemos ir dándole una lectura a esta situación y generando ciertas acciones individuales o colectivas que llevaran a mejorar, así sean otros 100 años más, lo que estamos viviendo, para cerrar un poco Estados Unidos. Vale, para cerrar Estados Unidos te digo, es el matón. Y ese matón lo tiene el grueso de la población norteamericana. Y no estoy estigmatizando, te estoy entregando cifras. Escogieron a Trump. Cuando yo te voy a hablar, ¿por qué? Mira esto, o sea, tenían un presidente que es técnicamente fuerte. Fue el tipo que mató a Osama Bin Laden. Fue un tipo que mandó tropas a Siria. Pero era un tipo decente. Es un tipo que se le ve respetando a su mujer. Es un tipo que se le ve buenas maneras. Es un tipo que se le ve condescendiente con sus vecinos, o sea, con sus vecinos, con otros países. Pero Estados Unidos escoge a Trump y no es el problema no es escoger a Trump. El problema es que a Trump se le escoge porque está todavía ese matón muy arraigado en la psique norteamericana. No solo en los blancos norteamericanos, también en todos los norteamericanos. Mira, este señor que mató a George Floyd, la esposa este señor, aunque era blanco americanos, la esposa era una mujer asiática. Yo creo que ese señor no era ni mala persona, era un tipo hasta libre pensador, su mujer era asiática. Oye, pero cuando estuvo frente a esa situación, no le albergó ningún tipo de condescendencia o reto o dignidad a esa persona, porque se le disparó una cosa ya en su cerebro que le inhibiló, ¿cierto? Le inhibió la empatía, ¿cierto? Y dijo, aquí lo que tengo es un negro, entonces con este negro procedo con más fuerza, con este negro procedo con más desprecio, a este negro lo desprotejo menos, lo respeto menos. Eso que lo hemos estudiado muchísimo. Yo no te traigo un tema yo te traigo algo que es muy estudiado. Es por lo mismo que yo te tengo que decir, y ya vamos a entrar a Colombia. Yo tengo que decir que yo no he sido víctima de discriminación. No recuerdo episodios donde yo haya sido víctima de discriminación. ¿Sabes por qué? Porque me entrenaron para no ser discriminado, no desde el sentimiento. Yo jamás a mí siempre me han vestido bien, desde pequeño. A mí siempre se me dijo, vaya con la camisa por dentro. A mí siempre se me dijo, ¿sabes por qué estoy hablando con gorra? Porque he hecho un reto interno, he hecho un reto personal, y es por toda esta cuarentena dejarme el pelo largo, ¿cierto? Dejarme el pelo largo. Entonces esto se ve desarreglado. Nunca nadie, es la primera vez, ahí sí, mis amigos pueden decirlo, que ven a Ray Charrupi así. Yo no me puedo permitir nunca andar así. ¿Sabes por qué? Porque si ando así, posiblemente yo, Ray Charrupi, el doctor Ray Charrupi,
puede ser objeto de una discriminación. Yo en un supermercado, yo, Ray Charrupí, en un supermercado, nunca me permito mostrarme sospechoso, andar con una chaqueta, esto. Entonces digamos que esos temas existen y se destapan más cuando uno está ante unas culturas como la norteamericana. Y te quiero decir, y quiero insistir, Estados Unidos tiene esa psique de matón, porque no es un tema de blancos. Yo estoy en un país donde hay más blancos por metro cuadrado, ¿cierto?, que en Estados Unidos. Yo estoy donde los verdaderos blancos, pues los blancos, estos son los vikingos. Acá no sucede. Ray. Acá no sucede. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que esa persona, es que mira los que han salido, ¿no? Si tú te pones a ver las respuestas a las protestas, las respuestas civiles a las protestas, pues mira lo que pasó. Número 1, Trump dice, voy a mandar a la Guardia Nacional. Perdón, la Guardia Nacional se manda para defensa de invasión extranjera en Estados Unidos. Y él dice, soy un matón, voy a mandar a la Guardia Nacional. Segunda cosa, los blancos redneck, el redneck que te digo, el del Midwest, que es el que vota por Trump, ya salieron con sus rifles. Todos son de la asociación del rifle, ¿cierto? Y ya salieron con sus rifles a decir, bueno, vengan entonces, vengan a dañar nuestro... Ya salieron con rifles. Entonces, o sea, en Colombia hablamos de paramilitarismo. Allá tenemos a ese tipo de personas haciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque tienen, no es que sean malas personas, tienen muy arraigado ese matón adentro. Yo he sido muy estudioso de la cultura norteamericana, ¿cierto? Y eso es lo que vemos ahí. Y pasando al tema, para pasar al tema de Colombia, yo te prometo que si ese chico no hubiese sido negro en Puerto Tejada, y mira el ejercicio que hago, yo soy muy expresivo, condenado muchacho desobediente, irresponsable, ¿qué era que tenía que andar fregando en la calle? Soy el policía, ¿no? ¿Qué es que haces en la calle? Yo te prometo que si ese muchacho no hubiese sido negro, el bolillazo no hubiera sido a su cabeza. El trato hubiese sido distinto. No estoy diciendo que no le hubiera pegado un bolillazo al blanco. Ray, espéreme. Esto podría pensarse que entonces ese policía también es un matón. Y tiene dentro de sí el matón. Es que yo quisiera llevarte a pensar un poco en que si bien hay un análisis de tu parte, yo pienso que también tiene que ver mucho con la persona, con el ser, con el uniforme, con los valores, y que en eso somos distintos o iguales, depende de cómo nos formaron, porque esa fuerza que ejerció, yo sé que le hago voltear la cabeza, pero es la única manera en la que yo le pueda expresar lo que yo pienso. No, yo estoy bien. No. Okay, no, escúcheme. Es que cuando nosotros, yo entiendo que cada quien defiende, por decirlo de alguna manera, su clan, cada quien tiene unas ideologías y que históricamente algunos grupos estamos de un lado o del otro, pero me llevas a pensar justamente en eso, si la cultura de ese que tú referencias como matón americano ejerció esa fuerza contra George Floyd y contra muchísimos que tú debes tener las estadísticas, pues este mismo policía colombiano pues también lo es y también abusó de su poder y también usó su uniforme y también ejerció el racismo y sobre todo con un joven, digamos que no tenía antecedentes penales, o yo no lo sé, pero digamos que una persona muy joven. Entonces ahí es donde yo creo que uno podría empezar a hacer unas reflexiones sobre que el racismo va más allá de la cultura, nos trasciende en las fronteras, eso va en la persona, en cómo yo miro con respeto o no al otro, independiente de si yo he sufrido de racismo de ser blanca, y quizás ustedes no lo piensan, pero cuando yo voy a Juan 23 en Buenaventura, no sé si conoces, cuando yo voy al Chocó, cuando voy a otros lugares, pues no creas que me tratan con la misma aceptación. Hay cierto recelo porque es que yo no soy igual. Entonces yo creo que si bien hay unas cargas históricas, también tiene mucho que ver con el ser. No sé si opinas lo mismo que yo, todavía no llegan los 2 minutos, pero pensando en cómo uno puede, cómo nosotros podemos
eh, desde ese pequeño nido que es nuestra casa, entender que somos de distintos colores y que eso no nos hace más fuertes o menos fuertes, ni más abusivos o menos abusivos, independientes si llevamos o no un uniforme de una autoridad. Yo estoy de acuerdo con tu conclusión, pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Y te ¿Ok? explico por qué. Mira, hay pregunta, hay pregunta. Dice que no existe racismo contra el blanco. Bueno, Bueno, entonces no sé, eso tengo que es explicarlo. otra discusión, pero bueno. Sí, no, pero tengo que explicarlo rápidamente. Eh, no es un invento del negro lo que David Augusto Viveros, cierto, a quien no tengo el gusto de conocer, lo que David Augusto Viveros está manifestando. O sea, los centros de estudio antropológico y sobre todo sociológicos se han puesto a analizar, ¿es posible el racismo del blanco hacia el negro? Y hay una corriente que indica, perdón, del negro hacia el blanco, hay una Sí, corriente que indica que que se necesita el elemento de privilegio, ¿cierto? Se necesita el elemento de privilegio y de poder para que se constituya para que se constituya ese racismo del negro hacia el blanco. Como el negro carece de poder, ¿cierto? Como el negro carece de poder, su racismo o el hecho de que tú no le gustes, el hecho de que tú no le gustes, no representa un problema. Desde luego que, o sea, tú vas a Juan 23 y van a decir, ay, ¿cierto? Pero eso no representa un bolillazo. Eso nunca va a representar un bolillazo. Tú vas al firme y van a decir, ay, aguaicita, pero eso no te deja sin la posibilidad de ejercer un cargo de ejercer un cargo o aplicar ahora sí, a tener alguna dignidad. Las consecuencias del desagrado no son lo mismo. Entonces, cuando es racismo, en tanto que te niegue el acceso o te niegue de hecho derechos. Cuando, esa discriminación conlleva a vulneración de derechos o a impedimento de los mismos. Entonces, está el negro que dice, está un negro que puede hacer un comentario puede ser un comentario muy negativo, ¿cierto? Y está el negro que dice, yo odio a los blancos. Eso de una vez lo digo, es un negro estúpido. Un negro estúpido. Puede estar ese comentario estúpido, pero ese comentario estúpido le quita derechos a los o el blanco que no, que le quita derechos al blanco o los blancos, ¿cierto? Entonces, por eso no se puede, por eso. discriminación y racismo está, digamos, la línea es los derechos de ese ser. Exacto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue esquematizarlo y dijimos, mire, la discriminación es un trato diferencial que vulnera dignidad. Como mínimo siempre va a vulnerar dignidad. Pero ya, racismo es la discriminación por condición étnica o racial, ¿cierto? Que vulnera dignidad y impide goce o acceso a derechos. Eso está muy técnico, pero finalmente es, ok, una cosa es que yo no le guste a alguien y otra cosa es que por vía de no gustarle me niegue derechos, como la vida, la integridad, el trabajo, y dale de ahí para allá todo lo que se nos ha negado. Una, Eh, Ray, quisiera pasar al tema de Anderson, pero ¿crees que después de la presidencia de Barack Obama y con esta, y ahorita con Donald Trump, digamos, viene una fuerza de personas que ya se sienten más empoderadas para poder exigir sus derechos, digamos, en términos de la gente afro? Es decir, ahora ya vamos todos pensando porque hay una relación que viene de una presidencia anterior donde blancos y negros tuvieron una experiencia quizás positiva de un gobierno,
versus este gobierno actual, y por eso ya, digamos, el número de personas que sale a protestar y a defender puede ser mayor y puede trascender. ¿Qué opinas al respecto? Yo pienso dos cosas. Va a Ay, ser se me fue determinante. la señal. No, Volviste ya. yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Ya, ya, te escucho. Sí, se fue por un momentico. ¿Tú me Sí, escuchas? te escucho, Ray. Sí, yo pienso que en Estados Unidos esto va a ser determinante, ¿cierto? En Estados Unidos esto va a definir, pero acuérdate que en Estados Unidos el voto negro no es el que define. El voto negro bueno, no es que no defina, los negros no son la mayoría. Hoy siento como nunca la empatía de los más, la idea de los apáticos, ¿cierto? De los apáticos. Entonces, ese apático o esa persona indiferente, que no necesariamente era como estos redneck, ¿cierto? Que no era como estos del Midwest que les gusta las armas y todo eso, ¿no? Este que no era así, se quedó quieto. Y por quedarse quieto, Trump gana. No, ahorita ese está movilizado. Ese latino y esa otra y ese extranjero hoy está diciendo como nunca, oiga, yo no le había puesto cuidado a esto, pero ¿sabes por qué es posible que Trump no gane por esta entrevista? Ubícate tú como lo que está sucediendo en este momento es lo que está pasando en Estados Unidos. Por primera vez tú te, te cuestionaste en el tema. O sea, estoy hablando de la Andrea ciudadana americana, latina igual, pero con este tema era como que esto no es conmigo, hoy es contigo y marchas conmigo, pero no por la vía de que listo, lo que va en la punta de la lanza es el tema afro, pero detrás de esto es, oiga, sí, vamos con el tema de los negros porque es una muestra de lo que no queremos ser más estos matones, no podemos seguir siendo un país más que se comunique con el que siga dando estos ejemplos, que hable así de la mujer, o sea, jamás un presidente había hablado de la mujer y le había dado el tratamiento a la mujer como lo ha hecho este señor. Y es todo eso. Y vamos detrás del tema de la prohibición de las armas. Sabemos que eso nos está acabando. Hablo pues desde la opinión de un americano. Y, y bueno, ahora sí para pasar a lo de... Entonces yo creo que si no se duerme, creo que las protestas deben continuar. Y he estado siguiendo las noticias. Al parecer las protestas se están convirtiendo, de pronto los saqueos se han disminuido y las protestas se están intensificando. O sea que la cosa se está poniendo más inteligente aún, ¿cierto? Imagínate. Porque los saqueos los saqueos siempre será la nota negativa, que muchos han dicho se justifican. No, listo, es una nota negativa. Pero reducido los saqueos y se han incrementado las protestas. Entonces, al incrementarse la protesta, porque estamos viendo más inteligentes las protestas, los reclamos están siendo más inteligentes y ojalá esto no solamente sirva en Estados Unidos para arreglar el tema del racismo. Yo lo que necesito es que Estados Unidos se avergüence y se atemorice a ese matón, y cuando digo matón es a ese bullying, a ese bully, ¿cierto? Ese bully que llevamos dentro. Y es donde estoy de acuerdo contigo. Mire, Obama era un bálsamo para la humanidad, porque quien ocupa el Salón Oval es lo más poderoso del mundo libre, ¿cierto? Es el cargo más poderoso. Pero usted con este señor, con Obama, no por negro, usted con Obama usted sentía decencia, usted sentía un padre de familia, sentía un esposo. Ese señor nos puso en problema a todos los hombres de este planeta, porque ese señor en cada foto, en cada segundo de una grabación nos decía a los hombres cómo, a pesar de tener poder, se debe usted comportar como hombre, como esposo, como padre,
¿Sí me entiende? Ese hombre nos puso en problema. O sea, todo hombre quedó hecho un patán al lado de Obama. Entonces nos puso una media a toda la humanidad de cómo debemos comportarnos en cualquier situación. Mi esposa no hace sino decirme, usted sí, cuando no se le corre la silla, usted sí no es un Obama. Cuando uno sube la voz, usted sí no es un Obama. Entonces, y qué bueno, porque lo que está diciendo es, apaga tu matón, Ray, apaga tu matón. O sea, sé buena, lo que tú dices, sé buena persona, es eso. Pues tenemos, es que un mundo de hombres es muy complejo, pero bueno, ya pasando al tema de acá, ¿tú Colombia, sabes cuál fue por también una de ejemplo, las diferencias que no tuvimos eh, con lo de... perdona Ray que te interrumpí, es que después se me olvida cuando me dijiste las preguntas, Ujú. no se te va a olvidar, es que, a ver, nos preguntaban ahí que para ti qué es Nietzsche, antes de pasar al tema de Anderson, que me parece muy doloroso, que para ti qué es Nietzsche y que dónde surge la palabra Nietzsche. Nos preguntó María Angelita y nos preguntó Yanila, que qué opinas. A Nilia también le gusta. Te fuiste, Raida, un segundo. Ahí, ya. Ahí te Bueno, esa oigo. pregunta la de Nilia. Pero, Ahí te oigo. sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, entonces, la palabra Nietzsche viene de Venezuela. No sé lo que diga Rommel, lo que diga Yanila, lo que digan pero la palabra Nietzsche viene de Venezuela y es el término con el cual se le llama, en Colombia el término que usamos los negros, ¿cierto? Es como prietos, Ok. los prietos, nosotros los prietos. Entonces en Venezuela es Nietzsche, pero hay una cosa que hizo la palabra más grande. Cuando cuando el caleño más grande de toda la historia, que nació en Quibdó, Jairo Varela, se le ocurre ponerle a su orquesta el grupo negro. Pero ¿cómo hacía para decir negro? Si él no quería representar el color, sino la negritud, ¿cierto? Toda la etnicidad. Entonces, pues dice, pero ahí está Rommel Caicedo para que me haga la corrección sin lugar. Por ahí alguien más escribió que sí que ese era el origen. Y esa es una manera despectiva o cariñosa también. Ah, bueno. Es, es cariñosa, pero pues es cariñosa, pero claro que es cariñosa, pero tú no le puedes decir a una persona de 70 años, teniendo tú 20 años, hey Nietzsche. Claro. Dice Romel que sí, que estás en lo cierto y que viene de Venezuela. No alcancé a leer la última parte, Romel. Bueno, ahora pasemos, Ray, a por qué todas esas cosas que suceden en Estados Unidos no nos han movilizado a nosotros de la misma forma masiva y fehaciente en defensa de casos como el de Anderson y de cuántos casos más que habrán en procesos judiciales de racismo y de fuerza, de abuso de poder con personas afro. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que nosotros, bueno, yo en este y en otros temas, porque yo si te hablo de la trata, podría decir, pues no nos interesa, nos es indiferente, pero para muchos de nosotros no es indiferente lo que pasó con Anderson y lo que pasa con el ejercicio de poder de la policía. Y en este caso, pues lo triste de Anderson, ¿qué opinas sobre cuánto nos falta a nosotros para poder tener una reacción colectiva frente a este tipo de situaciones? Un video. Yo lo hago. No tuvimos el video que estuvo
George Floyd. Te entiendo, te entiendo. Sí, sí, claro. Entonces, nuestra reacción no sería igual de beligerante que en Estados Unidos, ¿cierto? Porque el racismo acá ha sido un racismo soterrado. Como te digo, ha sido un racismo soterrado, un racismo por debajo de la mesa, hipócrita. Eh, pero yo no sé si tú te acuerdas, si a ti te llegó un video que se hizo viral de un señor que fueron a requisar, un señor que fueron a requisar, señor negro, ¿El del lo fueron a FBI requisar, o dónde? ¿Aquí? no, No, ok. no, en O Colombia. en Colombia, ok. Y eso creo que fue como pues, en Bogotá, y ese señor lo fueron a requisar y él se dejó requisar, pero inmediatamente empezó a tirar el maletín y con un gran discurso decía, a mí sí me requisan y no requisan a estos blancos, ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? Y no requisan a los otros blancos que están aquí y tiraba el maletín y azotó todo eso. ¿No? ¿Nunca viste ese video? No, no. Bueno, ese video se volvió viral. Ese video se volvió viral porque era un negro muy bravo exponiendo unos argumentos absolutamente poderosos. Ese señor se volvió se volvió un activista famosísimo. Yo he hecho eso 50 veces. Bueno, no 50, pero lo he hecho 20 veces. Pero él se vuelve famoso no por él, no porque yo lo hice 20 veces, antes, mucho más joven, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Por el video. O sea que la persona que tuvo a bien grabar y subir ese video fue la persona que visibilizó eso. Entonces no tuvimos esto con el caso de Anderson, pero mira que la movilización con lo de Anderson ha sido muy buena a pesar de que no tenemos una imagen, no tenemos un video que nos Una muestre eso. evidencia, una Rommel, evidencia. una evidencia. Rommel hacía una pregunta muy buena y era que si ya sabíamos características del policía para saber si era racismo o simplemente brutalidad policial. Entonces, esa pregunta es muy buena. Lo estaba hablando ahorita con un amigo porque tengo una preocupación, Andrea, y es que está sucediendo algo bueno y es que todo el mundo está manifestándose. Todo el mundo se está manifestando. Lo que pasa es que no todo el mundo se sabe manifestar. Y en materia de racismo, nosotros en Chao Racismo generamos un protocolo. Primero, yo nunca salía en caliente. O sea, cuando digo salía en caliente, o sea, Chao Racismo nunca emitía ninguna comunicación en caliente. Llegaba una denuncia de racismo y lo primero que nosotros hacíamos era investigar, ¿cierto? Pero te cuento, me voy a reservar el nombre, pero una de las activistas en este momento más reconocidas me mandó a mi WhatsApp una foto de un pantallazo de Facebook del perfil de una persona en Facebook, junto con el audio donde el tipo aparentemente se incurre en unas groserías y una discriminación, pero como de minuto y medio horribles, horribles contra, por supuesto, una persona negra, pero horribles. Y llega y me manda eso, mandarle eso a Ray Charrupi, ¿cierto? Es mandarle casi que eso a la Fiscalía del Racismo en Colombia, porque ni la Fiscalía trata el tema. Chao Racismo es como la única entidad que siempre se ha puesto como serio con eso. Me lo están dando así, pero no solamente me lo mandó a mí, se lo mandó una cadena y dijo, identifiquemos a este tipo y tal la cosa. Y le dije yo, ¿ya conocemos a la víctima? O sea, ni siquiera se había... Imagínate, eso es mismo que si tú ves una persona disparando, tas, 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 y dice, identifiquemos a ese asesino. ¿Y dónde está el cadáver? O sea, para asesino tiene que haber cadáver. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, sí. claro, eso, pero porque nosotros yo soy un abogado, ¿cierto? Soy un abogado, además soy abogado de una universidad buena, que he tenido una, no soy solo abogado, soy abogado de la Universidad del Cauca. Entonces soy un abogado de principios y esos principios jurídicos los apliqué siempre a mi activismo. No se procede sin víctima
No podemos salir a sindicar racismo sin que esté el caso verificado. Por eso te respondo con facilidad cuál ha sido la diferencia de George Floyd con Anderson, con Anderson, el video. Pero a pesar de eso, pero yo, como lo que dice Rommel ahí, lo que yo hice fue inmediatamente verificar quién era el policía. Y sucede que el policía, pues el policía no era negro. Entonces, eso ya te permite verificar, yo todavía no he dicho, es racismo. Lo que sí es cierto es que están frente a un acto de abuso policial. Un caso de abuso policial. En el caso de George Floyd, de George Floyd es claro que el móvil fue discriminatorio fue discriminatorio único. O sea, tres personas, tres policías, más 2 celulares. Hoy salió el segundo video, no sé si lo viste. Hoy sale el segundo video, 2 celulares de personas clamando por, o sea, 2 personas y otros girando. Entonces ahí sí era el tema pues de racismo, sí que configura acá como mínimo el tema del abuso policial. Y te cuento una cosa, nosotros tuvimos un caso así hace 8 años, pero mira cómo saber proceder frente a esto es algo que yo quisiera legarle no solamente al activismo afro, sino a todo activismo. Y es como los tecnicismos para saber qué hacer. Te cuento otra cosa, antes de contarte lo de Esteban Copete. ¿Cómo te parece que ahí me llegó una invitación? Y tengo que preguntar, a ver si de pronto a ti o aquí a alguno del foro se le ocurre y entiende eso. Me llegó una invitación a una marcha virtual contra el racismo. Entonces como yo me he inventado tantas cosas, cierto que han funcionado, en ese momento estoy preguntando, oiga, quiero que alguien me explique qué es eso porque o sea, que alguien me explique. Ray, ahora que mencionas, cuando dijiste lo del video, me parece muy acertado y también te decía yo, porque realmente no veo muchas campañas que tengan que ver con el tema, sino que son picos en algunos momentos. Y lo otro que te quería decir, parte de que la defensa de los derechos de la gente afro no sea tan fuerte en Colombia tiene que ver con que pocas organizaciones amparan esa defensa. Yo conozco de Cimarrón, creo que es una ONG también, que es un hombre también con mucha estructura y conocimiento con respecto a este tema. El papá de todos nosotros, el que nos ha enseñado. Así como tú, pero siento como activista de otra línea que a veces nos falta elevar masivamente este tipo de temas cuando uno tiene el interés de salir en su defensa. ¿Crees que en este tema también falta activismo que nos ayude y nos impulse un poco a hacer esa fuerza defensora de la raza afro, de los afro? No, acá ¿No? ya no cabe un activista más. Acá lo que necesitamos es calidad del activismo, Okay. incidencia del activismo. Organizaciones afro, hay tantas organizaciones afro como, casi que como negros hay en Colombia. ¿Sí me entiendes? Hay cualquier cantidad de organizaciones afro, pero mira, ¿cuáles son las conocidas? Tú lo acabas, o sea, y lo que la gente no se ha puesto a entender, o nos falta mucho entender al interior de nuestra comunidad, es que no se trata de la cantidad de activistas, sino la calidad del activismo para ser trascendentes. Juan de Dios, tú lo mencionas, ¿cierto? Cimarrón. Y así hay otros. Así hay algunos otros. Pero la respuesta corta es: necesitamos pensarnos el activismo. Porque te digo, yo ya no estoy hablando de la marcha virtual, que no estoy descalificando y no que es que no la entiendo, quiero que alguien me la explique. De pronto es una genialidad. Yo no creía, y quiero ser muy claro, yo no creía en que un concierto se podía hacer por Instagram Live. Y no solo se hizo, vendieron boletas, ¿sí me entiendes? Entonces me dejaron callados. Vaya usted y vea que bueno, pero volviendo al tema, no creo que
no creo, yo lo que creo es que necesitamos activismo que tenga incidencia. ¿A qué me refiero? Llega Rusia, no, llega la foto. Este ha sido agredido afuera del lanzamiento. ¿Quién es Esteban Copete? Esto de Petronio Álvarez, la persona por la que toma su nombre el Festival de Música Pacífico. Y todo el mundo decía, como Anderson, ¿no? Como Anderson. Todo el mundo decía, pasó esto, a Esteban Copete un policía le pegó y yo todavía no había fundado Chao Racismo. De hecho, todavía no lo... Y entonces, llego y llamo. Lo primero, llame. Nadie había llamado. Y yo llamo y digo, Esteban, ¿qué me cuenta? ¿Qué le pasó? Esteban me dice, estaba en el barrio, nos fuimos por un remate a Floralia, que me sacara en la moto hasta la avenida. Una patrulla nos paró y la patrulla de una vez nos pidió papeles y nos dijo que qué estábamos haciendo. Yo le expliqué que le pedí que me sacaran hasta la avenida. Tú sabes, dos hombres en moto, ¿qué es? Es una falta de tránsito. Eso no es un delito, eso no es ni siquiera contravención. Entonces, que inmediatamente, o sea, los tenían que multar y quitarle la moto, pero eso no te da ni para esposa ni para nada, eso es de tránsito. Entonces, el policía de una vez no lo dejó ni hablar, se puso las esposas y le rompió aquí como 5 puntos. Esteban es bien bembón, pero además es clarinetista. Imagínate. O sea, Esteban no pudo volver a tocar eso. Y de una vez lo metieron, lo empezaron a golpear adentro de la bulla. Brutalidad. Eso me está contando Esteban y yo le dije, Esteban, y como yo veo que ya la noté por todo lado, así como la de Arboleda, Esteban, ¿quién te ha ayudado? ¿Quién está con vos? Me dice, no, hasta ahorita no me ha llamado nadie. No puede ser. Llamamos a la policía y para hacerte corto el cuento, ese caso de brutalidad policial logró las siguientes cosas. Una de las consecuencias que nuestro accionar logró, pero es porque fuimos fríos y pensando. Uno, el reconocimiento de el accionar abusivo por parte de la policía. O sea, la policía reconoció. Segundo, primero lo denunciamos, pero ante la policía. Segundo, suspenden al policía, o sea, el proceso disciplinario, se degradan. Tercero, millones de pesos de indemnización a favor de la víctima. Por un momentico. Y cuarto, bueno, entonces te hago el resumen. Logramos denunciarlo, ¿cierto? Denunciarlo. Segundo, no solo decirlo en redes, se radicó la denuncia en la comandancia de policía. Segunda cosa, logramos el proceso disciplinario y la degradación del policía que abusó. Tercero, logramos la indemnización. Se le pagaron a Esteban Copete, le pagaron 8 millones de pesos. Y además de esto, se logró la disculpa en medios, en rueda de prensa, por parte del comandante de policía. Y finalmente, la policía hizo capacitar a 150 de sus patrulleros. Los hace capacitar por parte de nosotros. Entonces es ahí como esa rabia nos corresponde a los líderes del activismo saberla canalizar. Me parece bien que todo el mundo quiera hacer cosas, pero hay unos liderazgos que tienen mayor, al menos, trayectoria, que deben canalizar el clamor o la energía que tiene, el sentimiento que tiene para que se logren cosas puntuales. Eso no solamente desde lo negro, eso es para cualquier cosa. Yo pienso que el paro que hicieron en noviembre, creo, en Colombia en noviembre, el paro no sirvió para nada porque la gente salió, pero nadie le estaba diciendo a qué. La gente no sabía qué salía.
para cualquier movilización hay que saber a qué se sale. Los líderes tienen que pensarse bien a qué es que están convocando el recurso más importante y valioso, y es la movilización ciudadana. Porque si no se convoca bien, convocaste a gente a que perdiera el tiempo, incluso a que muriera. Uno no sabe a dónde nos llevan las cosas. Ray, digamos que desde el activismo y desde algunos líderes se pudiera avanzar en eso. Yo tuve aquí un invitado que decía que los grandes cambios sociales estaban en unas escalas desde la familia, la sociedad, las empresas, y que solamente la conexión de todos esos grupos pudiera lograr grandes cambios o por lo menos algunos avances. ¿Qué acciones deberíamos mejorar nosotros para hacer de nuestro país y de nuestras ciudades menos racistas, pensando en que cosas como las de Anderson no sean tan recurrentes o por lo menos no pasen desapercibidas porque son finalmente pues delitos? En ese sentido, con toda la experiencia que has tenido, que has trabajado en Agua Blanca, pues que el distrito de Agua Blanca tiene una mayoría de gente afro, y bueno, y que has conocido en territorio esos comportamientos culturales, ¿cómo nosotros, para ir un poco cerrando por temas de tiempo de todos, obviamente agradeciendo a tu compañía, podemos dar esos pasos, hacer algunas acciones desde nuestro lugar para hacer de Colombia un país menos racista? Vea, rematemos con esto y respondemos eso. Vamos a hacer este ejercicio con todos los que nos están viendo en este momento. Cuando cuente 3, vamos a cerrar los ojos. 1, 2, 3. Ciérralos. ¿Cuánto tiempo? Imagínate, sígueme el ejercicio. Imagínense que están en Cartagena. ¿Ya? Ahora imagínate que estás tomando el sol en la playa. Ahora que estás tomando el sol en la playa, imagínense que se toman lo que quieran. Yo pago la piña colada, cervecita, lo que sea. Y cuando están ahí bien sabroso, se acerca a ustedes una negra. ¿Ya están viendo la negra acercarse? Tú dime, sí. Andrea, ¿la estás viendo acercarse? Está muy linda. Ahora hazme un favor. Dime quién es la negra en la cabeza. Dime rápido. ¿Qué tiene la Tiene negra? ese bate tiene, grandote con un montón de frutas y está vestida de colores. Listo, abre los ojos. Yo. Vale, abre los ojos. ¿Qué fue lo que no te permitió ponte $200 en la cabeza? Pues porque vengo de estar en una playa donde es ella mi referente de estar en la playa. Pero no solo esa playa, sino que la publicidad te mostró 1.000.000 de veces, ¿cierto? 1.000.000 de veces te mostró eso. Como nos muestran 5 millones de veces a nosotros, como colombiano, coca. Y aunque vender en la playa no es una actividad ilegal, ¿cierto? No es una actividad ilegal, sí es un estereotipo. Ese estereotipo, sí es un estereotipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución para esto? No es tu culpa lo que tú respondiste. Es que viste esa realidad, pero además amplificado 1.000.000 de veces por los medios y por el mercado y todo esto. Entonces, la solución, y espero sirva para conclusión, es esto. Tenemos que procurar siempre tenemos que empezar a cancelar unos valores. ¿Cuál valor invito a que cancelemos? El de la tolerancia. Es un valor tan chimbo. Es de los peores valores que hay. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede con la tolerancia. No, yo tolero las mujeres. Yo tolero a los homosexuales. ¿Cómo así que yo tolero? Yo procuro, yo incluyo de manera activa a la mujer, al gay, a la diversidad. La tolerancia es tonta. La tolerancia es, no, yo me la aguanto. Entonces, en el lenguaje tenemos poder. Y cuando decimos tolerancia, yo por eso siempre digo, yo no tolero las mujeres, yo no tolero los homosexuales. Yo exijo la presencia
de mujeres, de homosexuales y de toda diversidad en todo momento, lugar y nivel de mis organizaciones. ¿Sí ves lo diferente? Tolero es si llega me lo aguanto. Cuando tú dices exijo la presencia, quiere decir que si no hay, y es pretendido, y lo que hemos pretendido de Colombia, una Colombia que no se permita avanzar si no están todos en la mesa. Si no tienes mujeres, no avances, porque vas a hacer una mesa torpe o ignorante respecto del 51% del mercado o población, que es la mujer. Tú necesitas la representación de la mujer ahí, ¿cierto? Y ojalá sea a proporcionalidad del número que son en el mercado o sociedad. Si no tengo en la mesa homosexuales, voy a cometer errores que incluso me pueden llevar a ser homofóbico. Que yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Si no tengo homosexualidad en la mesa, esa población, que es el 8% de la población colombiana, no la voy a tener ahí para beneficiarla si es que soy Estado. Pero lo más torpe es que no voy a saber cómo venderle si es que estoy hablando de mercado. Y asimismo, necesitamos entonces, se lo dije al presidente Santos alguna vez, ya no podemos seguir avanzando en Colombia como tolerantes. Y en Colombia también hay algo que tenemos que revisar, ¿sabes cuál es? El respeto. El respeto es un valor mínimo. El respeto, graficas es esto. Respeto. Y lo que necesitamos es esto. Inclusión. Inclusión es como, ¿cierto? ¿Y qué es eso de inclusión? ¿Y cómo podemos convertir a Colombia en un país incluyente? Mira este ejercicio. Imagínate que yo quiero que todos miren cómo tomo mi hombro. Este es mi hombro. Es más, voy a tocar mi hombro. Imagínense que a cada uno le toco el hombro y le hago así. Simplemente aplico esta presión. Pero ahora imagínense que aplico esta misma presión en sus zonas íntimas. No me lo están permitiendo. Ni siquiera me lo permiten. Si hago eso, si aplico la misma presión que apliqué aquí en el hombro, en sus hombros, y la aplico en sus zonas íntimas, ¿estaría generando un daño? Y vámonos de respuesta rápida. ¿Estaría haciendo daño? Andrea. Pues daño y respeto, porque hay cosas en las que no coincido, pero yo respeto. Pero esas son mis miradas. Bueno, pero ¿está haciendo daño? Pues yo creo que para mí sí. ¿Físico? Y moral. Físico no, moral sí. Y la moral hace parte. Te me fuiste un momentico. ¿La moral hace parte de qué? Perdóname, Ray. Que la moral hace parte de qué derecho o de qué valor. Pues de nuestro derecho humano, nuestros derechos fundamentales. Sí, es parte de un... ¿Cuál fue el derecho que vulneré? Si toco... Estoy teniendo problemas con la señal. ¿Volviste? Ahí ya estamos. Ya, volví. Entonces, ¿cuál es ese derecho? Pues yo te digo, ¿sabes cuál es el derecho que se ve vulnerado si hubiera hecho eso? El más importante de los derechos después de la vida. Incluso el derecho que hace que la vida tenga sentido. La dignidad. Cuando empecemos como colombianos y como seres humanos a entender que el respeto solamente el respeto es un mínimo vital, o sea, es el derecho que permite que la dignidad no se vulnere. Tú dices respeto. Pero una cosa es que no se vulnere y la otra cosa es ir más allá. Lo que quiero decir es, así como el salario mínimo,
El salario mínimo es un derecho mínimo vital. El respeto es el derecho, es un derecho mínimo, es un valor y derecho mínimo vital. Porque cuando no hay respeto, entraremos en el caos toda vez que se generó alguna vulneración. Por eso, mi invitación es a que subamos los estándares de valor de nuestra humanidad y de nuestra sociedad. Debemos es criar a nuestros hijos no para que respeten, sino para que sean incluyentes. ¿Y qué quiere decir inclusión finalmente? Diversidad, ¿cierto? Todas las diversidades, sí, incorporar las diversidades, pero sí, solo sí, les garantiza su dignidad. Porque si solamente incorporas a la mujer, pero mientras los hombres estamos de smoking, la mujer la tiene de ligueros, ¿qué incorporación fue esa? No fue digna. Si incorporas a los negros, si incorporas a los negros, pero solo para que vendan chontaduro, que es legal, o solo para que tengan el casco amarillo de ayudante de construcción, ¿dónde está la dignidad? No es que sea indigna esa profesión, es que si solo lo pones en eso, no se dará esto que estamos procurando. Por eso fue que nosotros hablamos siempre en términos como tan matemáticos y dijimos, hagamos una ecuación para que la gente le quede más fácil. Y este regalo que acabo de repetir aquí, esta es la construcción, digamos, técnica y filosófica más poderosa que hayamos hecho en Chao Racismo. Y es la ecuación de la inclusión. Inclusión es diversidad más dignidad. Si falta la dignidad, será mera integración. Y quedaremos ¿te acuerdas? En el apartheid, porque en el apartheid al negro le daban escuela, pues le decían usted allá, lo cual no era digno. Ray, no sé qué te parecieron estos ejercicios. No, yo me presto para los ejercicios y eso nos sirve a todos para crecer, para aprender. Yo soy de las que cree que hay inclusión, que la inclusión se da si hay un respeto por las diferencias, pero bueno, esa es una manera de pensar y valoro mucho. No, pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Andrea. Digamos, yo simplemente lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy invitando es, yo hablo de manera provocadora. No, yo ya lo sé, y está bien. El respeto no se puede perder. Lo que quiero decir es, ¿por qué? Porque abajo del respeto habrá caos. Porque abajo, o sea, si irrespetaste, vulneraste. Y cuando vulneraste, hiciste un daño. Entonces, mi punto es, elevemos, pongamos los mínimos más altos. Elevémoslo. El respeto, la gente dice, o sea, si lo último que puede perder es el respeto, ¿por qué nos exigimos tan poco? Exijámonos más. Exijámonos inclusión, que es garantizar la dignidad de todos. Exijámonos amor. Y si no puedo amarte, al menos respetar, al menos respeto tu dignidad. Y si no puedo incluirte, al respetar tu dignidad, pues como mínimo te respeto. Quiere decir que no te vulnero. ¿Viste? Pero, o sea, pero nos dejamos la frontera del bienestar, la dejamos muy, muy inmediata. Digo, es alejémonos, elevándonos nosotros. No solo respetemos, vámonos más arriba. ¿Por qué no arrancamos o sea, por qué no se nos obliga? Pero obliga a amarnos. ¿Por qué? Por si no nos amamos, nos admiremos. Y si no nos admiramos, como mínimo nos respetemos. Es Claro, una charla metodológica, ¿ves? Y nos podemos quedar aquí en ciertas posturas porque la inclusión y la diversidad y todo esto parte para mí, de reconocer las diferencias. Y te voy a hacer dos preguntas como finales. En algún momento escuché a una persona de Nigeria que decía que a la comunidad afro le faltaba mucho escribir de su propia historia, reconocer que hay que escribir, dibujar, porque reciben información de los blancos, se imaginan cosas así como yo me imaginé esa negra hermosa que llegó mientras yo me estaba bronceando muy cómodamente. Bueno, esa
usted me lleva a viajar y yo me ubico como yo generalmente me podría ubicar. Decía ella que Sí. también la construcción de su propia Lo que pasa es historia que venía tú con tenías que referencia. decir, sí, sí. Tú No, tenías que yo, decir que era en la playa, que era en la playa de South Beach, Miami, era Yanila, tu gran amiga, ¿cierto? Ya con sus. Pero bueno, dale, no, dale, dale, no, dale, dale, dale. espere. Entonces lo que le estaba compartiendo era, hay unos referentes que la gente afro ha venido construyendo en su educación desde la infancia que no tienen que ver con sus propias historias. Mi primera pregunta es, ¿crees que a la gente afro también le falta un poco ir ilustrando su propia historia? Es decir, en la música, en el arte, mucha más, digamos, mucho más empoderamiento en ese sentido. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda, y lo digo porque a veces siento, Ray, que los colectivos de los afros son muy competitivos. O sea, es decir, sí, es una mirada un poco de yo soy el líder y entonces yo ocupé un lugar y entonces síganme, pero no vamos todos en la misma línea. Es una percepción muy Mm. respetuosa. Entonces mi pregunta va hacia allá. ¿Crees que deberían reconstruir, escribir, ilustrar, argumentar mucho más su propia historia desde esa mirada afro? Y la última pregunta para ya cerrar, porque no alcancé a pedir domicilio, es ¿cómo crees que va a terminar el tema Anderson en Colombia y cómo crees que va a terminar el tema George Floyd en Estados Unidos? Son dos preguntas en dos extremos, pero para cerrar pues esta conversación tan interesante. Bueno, entonces, desde luego que lo más importante es que empecemos a contar nuestra versión. A veces ni siquiera la historia. La historia es una parte, pero hay que contar nuestra versión para que la gente empiece a entender. Yo te digo una cosa. Cuando yo digo que el caleño más grande, nació en Quibdó, y que digo que el negro activista más importante es Mohamed Ali, es porque yo reviso los actos de las personas. Ese caleño más grande que nació en Quibdó es Jairo Varela, quien nos cambió la narrativa. Dijo, si la palabra Nietzsche es negro, les voy a mostrar cómo negro es lo máximo. Y no hay una marca más valiosa y apreciada en todo Cali que la marca Nietzsche. ¿Cierto? Él se tomó a su trabajo. Y Jairo se muere queriendo hacer un proyecto todavía más ambicioso que Nietzsche. Su canal de televisión, ¿cierto? O su productora de contenidos audiovisuales para poder contar su versión. Yo soy un cineasta, o si no, no cineasta, soy una persona que puedo ver mucho cine, y yo te digo, es tan importante contar, escribir las versiones, la historia, la perspectiva, que hay dos películas que son películas, hay una película cómica, pero tiene para mí toda la profundidad y es la película favorita de todo negro de más de 30 años. Favorita. Y pueden decir, no, que a mí me gusta otra. Nada. La película favorita de todo negro mayor de 30 años se llama Coming to America o Un príncipe en Nueva York, de Eddie Murphy. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, claro, claro que sí. Y como sé que aquí hay unos negros viendo esto, pregunto, ¿es la película favorita de todo negro mayor de 30 años? Opinen con aplausos o con carita, manifiéstense. ¿Y sabes por qué? Porque mediante ese cine se nos mostró una ficción de la cual cuando fuimos secuestrados de ese África se nos desproveyó de eso, ¿cierto? Entonces se nos mostró en una condición que uno decía, oye, nunca nos vimos con realeza, nunca nos vimos reyes, nunca nos vimos así. Mira las reacciones, ahí están. Nunca nos vimos así. Esa ficción de mostrarnos una realeza negra, tú no sabes la dignidad y la esperanza que nos dio. Y la otra película, eso sí es un fenómeno, esa película batió todos los récords,
no es 12 años de esclavitud, la película no es la historia de Malcolm, no, se llama Black Panther, Marvel. Black Panther nos mostró como nunca, nos mostró héroes, al punto de que hoy tenemos niños no necesariamente negros que quieren ser Black Panther por todo el bienestar y todo el background que tiene eso. Y como nunca hemos, porque nunca vimos Superman negro, porque nunca vimos a la heroína, nunca vimos a ese príncipe corcel arrodillarse a los brazos, arrodillarse a las piernas de la princesa negra. Eso es que es tan importante que contemos, y estoy de acuerdo contigo y te lo agradezco, tenemos que seguir contando nuestra versión. ¿Por qué no lo hemos hecho más? Plata. Nosotros lo único que necesitamos es educación, ¿cierto? Educación y unos capitales más eficientes. Eso nos permitirán hacer este tipo de cosas. Y termino, la segunda pregunta era... Espérate, antes de la segunda pregunta, que ya te digo que era así, yo me acuerdo que era, pero me está preguntando una amiga, Marcela Loaiza, una gran amiga, que en Estados Unidos han creado una campaña que dice, yo tengo un amigo negro, y que eso ha generado mucha controversia. ¿Qué opinas con respecto a esa campaña? Sí, la campaña es como tonta, porque... Yo podría es que, decir que tengo un montón de amigos negros. porque Pero decir ¿qué yo tengo opinas? una... Porque de todas maneras el pensar en una campaña en esa en Estados Unidos pues es un poco revolucionario, ¿no? Pero esa campaña, es que en Estados Unidos también sale mucha bobada. En Estados Unidos también sale mucha bobada. Yo la verdad es que no soy, yo admiro demasiado a los Estados Unidos. Pero es Soy una racista persona esa muy, campaña, Ray. ¿La ves como racista? no es que sea racista, vamos a decirlo así. La campaña lo que hace es poner en evidencia, ¿cierto? Poner en evidencia de cuán de especialidad, o sea, la especialidad que significa tener un amigo negro como hazaña o logro. No, eso no debería ser, no debería ser entendido así. Tú puedes no tener ni una sola persona negra conocida. Y no ser racista. O sea, no es, persona, es incluyente, excluyente, racista. No, no es, o sea, sí, claro, puedes no ser racista y no tener ningún amigo negro. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resolvemos con dignidad? Yo sé que hay japoneses que nunca en su vida, yo sé que hay japoneses y chinos que nunca en su vida han visto presencialmente a un negro. Pero ¿y si esa persona nunca vulneró a nadie, nunca le vulneró la dignidad a nadie por su condición étnica? Sí, ¿Entiendes? dice... La campaña es como, sí, yo tengo una amiga. Hay campañas de, es que también a la gente se le ocurre mucha cosa y todo eso hay que, ¿sí me entiendes? Claro, Todo eso hay que pensárselo dos veces. Dice ahí Yanila, sí, eso es como decir que yo me tomo una foto con un amigo negro porque es negro, o sea, eso me parece... Eso es como, ¿sabes qué cosa? Mm. Te voy a dar un ejemplo que este es cruel. No, pues es es como ir a que, Cartagena. por favor, ya, Ray, o sea, más cruel, ya. No, entonces, pero menos cruel, eso es sí, como ir a Cartagena. Uh-huh. Eso es como ir a Cartagena y tomarse la foto con la palenquera. Yo he invertido cualquier cantidad de recursos para evitar eso, porque lo que pasa es que yo también he sido de una familia muy fregada. Yo me acuerdo que yo estaba saliendo del hotel en Cartagena, yo tenía 13 años, mi primo tenía 14, mi hermano tenía 9. Y llegan unas señoras, las típicas señoras como cundiboyacas, pues, desde Bogotá. Oiga, hola, ¿cómo estás? Se nos acercan, pero sonriendo. Hola, ay, ¿tú nos dejas tomar una foto contigo? Y mi primo dice que, bueno, mi abuela, de una vez lo miró como dijo, de aquí, haga el favor y se va para un zoológico, mico. Eso es una berraca abuela negra. Te enseña, ¿cierto? Que te enseña a comunicarte de manera respetuosa, chévere, amena como lo estamos haciendo. Pero que te pega tu juguetazo y te corrí porque ser negro tiene también una responsabilidad y es como así que tú tienes que servir de experimento para foto. O sea, ¿sí me entiendes?
Esa es la foto Sí, de ok. yo tengo un amigo negro. Yo tengo un amigo negro. Entonces, Esa es la otra la pregunta es, pregunta final, porque ya no demoran en salir los 2 minutos, es ¿en qué crees que va a parar este momento en el que los ojos están puestos en el caso George Floyd y Anderson Arboleda, por lo menos en Colombia? Eh, ¿En qué van a quedar esos dos casos en tu concepto? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hasta dónde va a llegar algún nivel de justicia que ya está pasando en Estados Unidos con los policías, pero digamos que no sé qué tanto implique una transformación en la sociedad esa situación? Entonces me gustaría que cerráramos con un análisis en el mediano plazo con respecto a ambas situaciones. mi hermano es buenísimo porque él sí él sale con unos vaticinios exactos, dice Bapta. Me permito unos espacios más, unos mínimos y máximos. Como mínimo, lo que va a suceder es que como mínimo resulta condenado el policía, ¿De dónde? como de Estados Unidos. Ok. Tiene que resultar condenado. Tiene que resultar condenado. Porque de no resultar condenado, se incendia Estados Unidos. Se incendia. Eh, como mínimo. Segunda cosa que pudiese suceder es que resulten condenados los 3 policías. Porque sería más ejemplarizante. La tercera y la mejor sería que Trump resulte siendo el primer residente en la historia de los Estados Unidos que no es reelecto, que teniendo el poder no resulta reelecto. O sea, si ya se logra esa tercera, te digo que vamos a ver cambios. Ahora sí les va a dar miedo, miedo, y va a generarse todo un discurso que va a ayudar a que haya vergüenza, vergüenza seguir siendo ese matón. Y ahí está Yanila que nos ayude, cierto que nos ayude. No sé si Yanila estuvo todo el tiempo, pero yo hablé mucho durante esta entrevista sobre ese matón, ese bully, o sea, el aprovechado, ¿no? Ese aprovechado del salón que le hacía, el que matonea, ese que matonea, que eso está muy en la psique, pero de ese neck del Midwest de los Estados Unidos. Es que muchas veces vamos a Estados Unidos, pero la verdad es que el colombiano no conoce Estados Unidos. Yo me he metido para el Midwest, allá adentro, pasa una cosa que llaman los quarter states, que son los estados cuadrados. Y eso es eso es otro Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cuál era la? Espero Eh, haber respondido. Ah, en Colombia. ¿En Colombia qué va a suceder? que por aquí Mira, dice no va a pasar nada. que en Colombia. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa y es la siguiente. Mm, si consigo un vuelo humanitario y llego a Colombia, es el caso de Anderson no queda impune. Yo creo que esa es una invitación más bien a que el caso de Anderson no quede impune en el momento que puedas llegar a Colombia. Te la compro. Te Sería la un, compro, te la compro. Te la sería, compro, te la compro, te la compro. sería un Te la avance compro. para todos, creería yo. Que para eso estamos, ¿no? Para intermediar en algunos propósitos que creemos verdaderos y en el cual pues sentimos que debemos intervenir. Así que ojalá el caso de Anderson no quede impune, ojalá regreses pronto a Colombia, ojalá el caso de George Floyd no se repita con tanta frecuencia y por supuesto haya más gente como tú, como la organización Cimarrón, que piensan en colectivo para la defensa de cosas que pasan de agache, que van a lo largo de la vida en silencio, con pocos defensores, pero bueno, esta conversación hace parte de ese ejercicio cariñoso de hablar de un tema que debería importarnos a todos. Ray, muchísimas gracias. Andrea Bravo Puerta. Pues, primero que todo, muchísimas gracias a ti por hacer, como dice el grupo Nietzsche, un alto en el camino
y darle trámite a este padecimiento. Yo agradezco que te hayas tomado ese trabajo, que hayas abierto tus medios para que hablemos de esto. No quiere decir que mi concepto sea el único que vale. Mi invitación es a que todos los que nos vieron sigan el ejemplo de Andrea y convoquen a cualquier persona que entienda de esto y hagan una charla con esa persona para que esta conversación, que nunca se ha dado bien, esta conversación nunca se ha dado tan amplia como hoy nos permite el Internet y la pandemia nos permite dar. Esta conversación se ha dado tan mal siempre que yo escribí una cosa hace 10 años y esto lo ratifica. El racismo es un mal tan grave que hizo que el hombre más grande, el hombre más grande que se haya conocido, al menos en materia de entretenimiento, el hombre que es el único hombre que conoce todo el planeta. Ojo con lo que voy a decir, que es más provocador aún. A Jesús lo conocemos los católicos, pero no lo conocen todos los budistas y no lo conocen todos los que practican el Islam. A Mahoma lo conoce todo el Islam, pero no lo conocen todos los budistas y sí lo conocen todos, y tampoco lo conocen todos los cristianos. Y a Buda no lo conocen todos los cristianos y no lo conocen todos los que practican el Islam. Pero todo el planeta conoce a Michael Jackson. A pesar de tu ser eso, tuviste que desconocer tu piel, blanquearte, y el mundo, en su torpeza de cardumen, lo calificó de acomplejado. El problema no lo tenía él. El problema era el mal que lo obligó a él a no querer tener esa piel que lo hacía víctima de este tipo de mal llamado racismo. ¿Te acuerdas, Andrea, cómo siempre el mundo descalificó a Michael Jackson porque se despigmentó la piel? Claro. Él Claro. lo que estaba tratando de ser era no quedar en la rodilla de un acto racista muerto. Es que el problema es el racismo. Y el problema no era que Sergio Urrego fuera un niño acomplejado que se tiró que se suicidó. El problema fue el bullying. El problema no es la que se puso minifalda, la que se fue para la rumba, la que aceptó la invitación a otro país. El problema es la trata. Es que sabemos cuál es el problema y queremos echarle. Y, y lo agradezco mucho pues que hayamos tocado este tema donde espero un día no tengamos que volver a hablarlo. Lo que yo más rezo es poder cerrar definitivamente Chao Racismo. Yo estaba tranquilo. Yo no quiero estar más siendo director de Chao Racismo. No quiero que Chao Racismo exista más. No quiero que se necesite más. Pero desafortunadamente todavía es mucho lo que hay que hacer. Y declararme también desde mis posibilidades un soldado en tu causa. Utilízame, por favor. Enséñame, porque necesitamos aprendernos. Y muchísimas gracias por esto, Andrea. Te digo que esto es un bálsamo. Bueno, Ray, aquí estoy, por supuesto, para que sigamos aprendiendo de esto que nos apasiona, que es de alguna manera poder alzar la voz en unos temas que lo necesitan. Gracias, Ray. Quedó un compromiso. Ojalá nos veamos a tu regreso a Colombia. Y a todos los que nos acompañaron, casi 2 horas, pues mi agradecimiento profundo por considerar que estos temas sean interesantes y se hayan mantenido en línea. Que descanses, Ray. Un saludo allá en casa a todos. Y bueno, mil gracias. Nos vemos pronto. Chao, Chao. gracias. Chao, Bueno, Ray. Chao a todos. chao. Gracias.